El gas, Malargüe es una región productora de gas. Y a medida que me voy más hacia el sur, son regiones más ricas en producción de gas natural. Pero si yo les digo de un sitio llamado Loma de la Lata, ustedes no tienen la menor idea de qué les estoy hablando. No tienen por qué saberlo. Pero el gasoducto Loma de la Lata, Buenos Aires, es un bruto gasoducto que alimenta de gas a la provincia de Buenos Aires, que es donde está el mayor consumo del país. Ojo, ¿cómo hacemos para que llegue el gas desde Loma de la Lata? Parece una joda. El nombre parece un chiste. ¿Cómo hacemos para que llegue el gas de Loma de la Lata a Cabildo y Juramento en Belgrano? Tenemos que bombearlo, tenemos que comprimirlo, meterlo en un gasoducto y llevarlo de A a B. Porque donde se produce no coincide con el lugar donde se consume. Entonces, ese gasoducto, pero piensen en otra cosa. Yo con el tema con esta milonga que les contaba recién de los fertilizantes, yo soy consumidor de una sustancia que seguramente le habrán oído nombrar, que se llama urea. La gente en el campo le llama urea. Es igual. Urea es la misma cosa. Es un de cadena carbonada que tiene nitrógeno y nada más. Eso es la urea. La urea es un derivado del petróleo y se produce espontáneamente en el proceso de refinación de petróleo. Quiere decir que yo estoy refinando petróleo, voy a terminar con urea, la necesite o no, la quiera o no, la voy a tener igual. Es un subproducto de la refinación del petróleo. La urea en el mundo depende del precio del petróleo. Sube el petróleo, sube la urea. Baja el petróleo, baja la urea. ¿Por qué les digo todo esto? Es un poco traído de los pelos, pero a ver si empezamos a pensar un poquito más amplio. Esa es mi pretensión de hoy. Tratar de contagiarlos a ustedes, a que ustedes mismos se desafíen a ustedes mismos a pensar más amplio. Yo les estaba hablando de la urea, que es un fertilizante. Pero la urea, como les dije, depende del petróleo. Y el gas van de la mano con el petróleo. Resulta ser que si en Siberia, porque Rusia es uno de los grandes productores de urea del mundo, si en Siberia los de Chechenia están peleados con los rusos de no sé dónde, van y hacen pelota el gasoducto. Y explotan, hacen volar el gasoducto. Imagínense hacer volar un gasoducto. Piensen un poquito, por un minuto, estoy como forzando un poco la imaginación, pero me parece que es más divertido así. Piensen que el señor y yo somos tres terroristas que esta noche decidimos volar un gasoducto Loma de la Lata a Buenos Aires. Dejamos sin gas a Buenos Aires. ¿Qué pasa con el gas? Y hay que traerlo al otro lado. ¿Qué pasa con el precio del gas? Sube. ¿Qué pasa con el precio de la urea? Sube. ¿Qué pasa con el precio de los fertilizantes? Suben. ¿Qué pasa con los combustibles? Suben. Suben no por una cuestión de oferta y demanda, o sí, pero como consecuencia de que los dos caballeros y yo metimos una bomba. Y el suministro a una ciudad de gas se cortó. Pero ese es un problema. El segundo problema es político. Porque si esa ciudad está en Siberia y tiene frío, tengo un problema social. Y acá en Buenos Aires, en Argentina quiero decir, si en Buenos Aires los dejamos sin gas para que se calefaccionen o para que cocinen, no digo ni calefaccionar, digo cocinar, tenemos un problema social, al margen del problema técnico. ¿Se entiende? Entonces, lo divertido, ¿por qué en la clase de compresores yo les estoy hablando de esto? Porque lo que estoy tratando en la clase de compresores es que empiecen a unir cosas y a ver que no solo si necesito bombear agua desde la laguna al techo de mi casa, eso es un problema. Es un problema que se soluciona con una bomba, siempre y cuando tenga energía eléctrica. ¿Se entiende?
y tengo energía eléctrica si vivo en Mendoza y el dique no sé cuánto está alimentando el sistema interconectado, o si estoy cerca de la central térmica de Luján de Cuyo, o no. Entonces, lo que estoy tratando en estos pocos minutos es de hacerles ver que hacer funcionar un compresor, hacer seleccionar un compresor, por ahí es mucho más que el simple efecto del esfuerzo de pensar en un catálogo de un fabricante de compresores. ¿Estamos? Bueno, espérate que voy a sacar esto que de estas chicas. Quería... No veo. Ah, la compra. Ah, no, eso te pasa. Yo me enrollo las cosas. Bueno. Las preguntas que vamos a responder cuando, en el caso de la vida que nos toque seleccionar un compresor, a mí me tocó, pero por ejemplo yo jamás seleccioné una bomba. En 25 o 30 años de ejercicio profesional, nunca me tocó seleccionar una bomba centrífuga. Sí he recomendado o sí he seleccionado otro tipo de bombas, que son distintas, pero bueno. Lo que quiero decir, el próximo capítulo es intercambiadores de calor. Yo jamás dimensioné ni me tocó usar un intercambiador de calor, pero tengo muchos amigos que trabajaron en la destilería, que se la pasaban con el tema de mantenimiento de intercambiadores de calor, y tenían que saber si este intercambiador de calor se verificaba para este otro uso, porque lo tengo tirado ahí, por ahí me sirve. Entonces, enseñarles todo lo que hay para hacer es imposible. Lo que sí le podemos enseñar son criterios de aplicación para que sepan. Entonces, hablando de seleccionar compresores, volvería a la transparencia número 1, la que tenía las preguntas, Darío, por favor. Estaba. Tira por atrás. No, pero quiero ver la número 1, la que tenía las preguntas. ¿La primera o la segunda? Acá está. Entonces, ahora, con lo que hemos visto de compresores, ya tiene un poco más de sentido tratar de responder estas preguntas. Obviamente ya sabemos que es un compresor. Pero, ¿y para qué sirve? Sabemos que hay de distintos tipos y sabemos que a la hora de seleccionar un compresor, lo primero que tenemos que pensar es ¿qué quiero mover? Quiero mover aire, quiero mover benceno, quiero mover gas natural, quiero mover nitrógeno, quiero mover oxígeno, quiero mover freón, quiero mover amoníaco. Por ejemplo, muchas de las instalaciones frigoríficas, que en Mendoza son muchas, porque se usa mucho para conservar duraznos, conservar manzanas, conservar frutas, verduras que después se van a exportar, se mandan a un frigorífico. Ahí cuando pasan por la calle Costanera, camino a Godoy Cruz, apenas cruzan de la ciudad hacia Godoy Cruz, a la derecha está el frigorífico Aconcagua, que tiene 100 años. El frigorífico Aconcagua es un frigorífico tradicional mendocino que lo que se usaba era para conservar frutas y hortalizas que se iban a comercializar después, o que se iban a... o que por la razón que fuera no podían comercializarse de inmediato.
Entonces, bueno, ahí tenemos que comprimir freón o tenemos que comprimir amoníaco. El amoníaco es un gas muy difícil de manejar porque cierra la glotis. Si yo respiro en una atmósfera que tenga un 1% de amoníaco, primero, el olor es inconfundible. El olor del amoníaco es la cosa más inmunda que hay. Cuando hay un poquito de amoníaco, ¿saben lo que tiene el olor del amoníaco? ¿Han visto ese limpiavidrios azul que dice con amoníaco? ¿Saben ese líquido azul que se usa para limpiar los vidrios? Sí, atropéllense alguna vez. Bueno, ese olor es amoníaco. Y eso tiene nada, tiene una mugresísima, pequeña cantidad de amoníaco. El amoníaco es ese olor mucho más fuerte. Y es venenoso. Y le cierra la glotis al que respira amoníaco. Entonces muere asfixiado, pues se le cerró, se le inflamó la garganta y no le toma aire. Pero muchos frigoríficos funcionaban comprimiendo amoníaco. Entonces, bueno, hay que saber. Y si yo soy el ingeniero que custodia o que vela por la instalación frigorífica que usa amoníaco, tengo que saber lo que tiene el riesgo que encierran las pérdidas. Con lo cual, me voy a ir a hablar un poquito de la instalación. Instalaciones para gases comprimidos, hay tantas como gases o situaciones haya, y lo que no se puede es pretender decirle, miren, una instalación para gas comprimido es así. Sí, por favor. Pero por ejemplo, lo que sí se van a encontrar en el 90% de las situaciones en su vida profesional son instalaciones que trabajan con aire comprimido. Entonces, cuando uno comprime aire, lo hemos mencionado en algún momento de la clase, el aire lo tomo del aire, ¿de dónde lo voy a tomar? Hay una válvula de admisión donde entra aire atmosférico. Pero obviamente el aire atmosférico que toma una instalación no es el mismo si la instalación está en Buenos Aires, zona húmeda, zona sobre todo de alta humedad, que si está en Mendoza o si está en La Puna, donde el aire es sequísimo y no tiene aire, donde no tiene humedad. Ustedes en termodinámica tal vez recuerden, probablemente no, pero veíamos lo que se llamaba el diagrama ciclométrico. El diagrama ciclométrico se entraba con la temperatura de bulbo húmedo y con la temperatura de bulbo seco, y con eso se determinaba, y había unas isolíneas donde se determinaba los kilos de agua por kilo de aire. Imagínense que un kilo de aire a presión atmosférica debe ser un volumen espantosamente grande, 1 kilo. Imagínense pesar todo ese aire sobre una balanza y que pese 1 kilo. Es mucho. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿se acuerdan que era la temperatura bulbo húmeda, la temperatura bulbo seco? Vamos a hacerla sencillita. Todos sabemos lo que es el rocío. ¿Qué es el rocío? Y el rocío es humedad que está en el aire, que cuando la temperatura baja por debajo de cierto valor, condensa. Condensa y la encuentro en la superficie de las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aire a esa temperatura y a esa presión solamente puede contener tantos kilos de agua por metro cúbico de aire. ¿Se acuerdan más o menos del diagrama ciclométrico? Bueno, ¿por qué les digo todas estas cosas? Porque el enemigo más grande de un sistema de compresión, de un sistema de aire comprimido, es justamente el agua. El agua la toma el compresor del aire, de la humedad que hay ese día. Teóricamente, un día seco va a tener menos kilos de agua por kilo de aire o por metro cúbico de aire que un día húmedo. ¿Se entiende lo que digo? ¿No se están mareando?
Y por supuesto, si el aire está muy caliente y se dilata, la cantidad de moles de aire, perdón, sí, bien digo, moles de aire por metro cúbico de aire es más baja. Porque la molécula se agrandó, por así decirlo. Entonces, en ese metro cúbico de aire tengo menos cantidad de moléculas de aire. ¿Sí? Pregunta para la clase. Escuchen. Pregunta para la clase. La eficiencia volumétrica de un compresor, del que sea, no he dicho si es alternativo, si es esto, si es del otro, de un compresor, ¿será mayor a alta temperatura o a baja temperatura? ¿Por qué? Porque con más cantidad Por unidad de volumen yo tengo más moles de aire. Porque para el mismo volumen tengo más moles de aire, tengo la misma más cantidad de moles de aire por metro cúbico de aire. ¿Sí? Entonces, el llenado de la cámara de compresión, ya que estamos hablando de un compresor de pistón, o de cualquier otro compresor, inclusive de los compresores de tornillo, cualquier compresor, cualquier espacio volumétrico que contenga aire, tendrá más moles. Entonces, al tener más moles, necesito menos energía para obtener las mismas presiones. Con esta bendita formulita que si la divido por el tiempo, lo que tengo es potencia. ¿Estamos? ¿Se entiende? Tercer año, ¿eh? Bueno, entonces, lo que les quiero decir es que cuando nosotros vayamos, y en general estoy hablando de una instalación que comprime aire, no estoy hablando de otras instalaciones, estoy hablando de una instalación que comprime aire, que son las más comunes, desde la gomería Verdini hasta hasta la central térmica de Luján de Cuyo. El enemigo que vamos a tener en la cañería se llama agua. ¿Por qué? Porque tengo aire a presión. El aire a presión básicamente es 21% de oxígeno. Si hay un elemento en la naturaleza terriblemente corrosivo, ¿cuál es? El oxígeno. Oxida. ¿Estamos? Entonces, si tengo un agente oxidante a alta temperatura, porque hay trabajo mecánico de por medio, yo le confería el gas, le confería energía, aumentó su temperatura por la bendita fórmula esta. Entonces, si tengo aire, tengo agua, lo que tengo son condiciones de oxidación. Las cañerías de una planta, pregunta para la clase, ¿en qué las harían? ¿En inoxidable o en hierro común? Inoxidable. Escucho. inoxidable. ¿Quién dice inoxidable? Levante la mano, por favor. ¿Por qué? Bueno, se oxida. Se oxida más lento. Ah, no, o si no, no, porque va a salir más caro. 7 veces más caro. No, entonces, Por cada metro de inoxidable metés 7 metros de hierro común. no, si tengo que elegir algunos dos, entonces elijo el otro y le enchufo el cable. ¿Cómo? Le enchufo- Perdón, déjame terminar. No, que como hacían antes, que le enchufo algún cable para que no se me oxide tan rápido y listo. Te enchufa algún cable, eso se llama... Bueno, le doy un tipo de carga para evitar que se sí, oxide. una protección galvánica. Ok, ¿quién dijo? Hay otro que agregó otro comentario, por favor. Depende de la aplicación que van a usar. Yo te diría, independientemente de la aplicación, siempre que tengas oxidación, yo no la quiero tener. Vos haces como quieras. La protección catódica que dice acá el compañero es una solución. La cañería de acero inoxidable es otra solución. ¿Saben cuál solución elegiría yo? Yo. Pero yo porque estoy jugando con cartas marcadas. Lo que yo elegiría es aire seco. Meterle el compresor, aire seco. Meterle el compresor, aire sin humedad. O con tan poca humedad como me sea posible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen dos cosas. Como lograr que el compresor, vamos a hacer, lograr que el compresor tome del ambiente aire en condiciones de sequedad es complicado, es poco posible y además si nosotros entramos con aire a una presión
de una atmósfera. ¿Sí? Pero vamos a comprimir hasta una presión P1. Y esto es sencillo, no estamos hablando de grandes compresiones. De 10 atmósferas, es poco probable que yo pueda tomar aire seco, perfectamente seco. Lo que sí se hace, lo que sí puedo hacer es, si este es el compresor, y acá tiene, qué sé yo, de alguna forma el ingreso de aire, lo que yo puedo hacer es poner en el medio una etapa de secado de aire. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo secarían el aire? Escucho. ¿Quién dice eso? ¿Qué es lo que me decís? El frío al aire, cuando se hace el agua, lo caliento y lo No enfrias nomás, que se caliente solo. No enfrias nomás, que se caliente solo. Yo no me voy a gastar energía en calentar aire. Porque además cuando caliente empieza a buscar volumen. Claro. Entonces, sí, lo enfrío. Normalmente en las instalaciones de aire comprimido, lo que hay a la salida del compresor es ni más ni menos que una especie de heladera, por así decirlo, que enfría el aire. Lo enfría, ¿para qué? Para que el agua precipite, satura esa atmósfera que está contenida en ese enfriador de aire, y el aire precipita como gotitas. Entonces la saco del sistema. Y desde ese punto en adelante no tengo más agua. Entonces normalmente esto tiene una pequeña etapa que hace lo mismo con el aceite. ¿Por qué? En los aspectos industriales yo les diría que tener una pequeñísima cantidad de aceite por metro cúbico de aire no pasa nada. Pero si el aire, por la razón que sea, es para algún uso más fino y no puede estar contaminado, y bueno, entonces que tenga cero de aceite. Entonces tengo separadores ciclónicos y filtros coalescentes que hacen precipitar ese aceite y yo ese aceite lo devuelvo al compresor. ¿Está claro? Después de que yo he enfriado el aceite, la mayoría de las instalaciones tienen lo que se llama un pulmón. Eso en la jerga común lo van a escuchar como tanque pulmón. En definitiva, no es más que un reservorio de aceite, a presión obviamente. Si esto entrega vamos a decir, a 10 bar, si esto entrega aire a 10 bar, acá lo que tendré es aire a 10 bar. Y desde aquí ya voy a consumo. ¿Ir a consumo qué significa? Si yo tengo un compresor es porque por lo menos tengo un punto de consumo de ese aire comprimido. Si no, ¿para qué tengo el compresor? Tengo algo que necesita ese aire comprimido. Sí, señorita. ¿Y por qué pondríamos el enfriador después del compresor? La respuesta está bien preguntado. Vamos a tratar de que la respondamos entre todos. Yo tengo una relación de compresión prácticamente no, de 10 a 1. ¿Sí? Acá estoy saliendo a 10 bar, 10 atmósferas, cuando estoy entrando a una presión atmosférica. Estoy comprimiendo de 1 a 10. ¿Se entiende? Quiere decir que si estoy comprimiendo 10 veces, el metro cúbico pasa a ocupar un decímetro cúbico, que es 1 litro. Yo acá necesitaría enfriar y secar un volumen mucho más grande, 10 veces más grande de aire, que el que necesito enfriar y secar después. ¿Me entienden? ¿Y la temperatura ahí no se me elevó? ¿A dónde? ¿A la salida? A la salida del compresor seguro que se elevó. ¿Sí? Pero no es tanto como la cantidad que tendría que enfriar antes. Es un tema de volumen, es un tema de enfriemos todo el aire de esta habitación.
¿Qué hacemos? ¿Lo enfriamos enfriando toda la habitación o agarramos todo el aire y lo compactamos y lo metemos en una cajita chiquitita y enfriamos la cajita? ¿Se entiende? Sí, profe, pero si yo quiero sacar el agua del aire para que no oxide la cañería, esa misma agua que tengo en el aire, ¿no me va a afectar en el compresor también? Fuerte. ¿No le va a afectar el compresor? Sin duda. Entonces Sin duda. Sin duda. tendría El que compresor, no. Vale la aclaración. Los tornillos, por ejemplo, los compresores a tornillos, los tornillos del compresor no son de materiales ferrosos. Y en general se trata de escaparle a los materiales ferrosos. Con trabajar con bronce, ya está. Ya no es sensible a la oxidación, por lo menos no tanto como cuando hablamos de acero. ¿Se entiende? Entonces, criterio para todos ustedes, y que les pido que si no están de acuerdo lo discutan conmigo. Siempre hay una forma más barata, con costo cero o muy pequeño, de solucionar un problema aguas arriba del punto donde yo estoy instalando mi equipo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando veíamos bombas, y el profesor les hablaba de problemas de cuerpos extraños o de suciedad en la bomba, también se habló de que daña los centros mecánicos, daña los anillos de desgaste, produce abrasión en el interior de la bomba, abrasión simplemente por ir con velocidad, por ir con energía. Entonces, ¿qué hago? Y lo más barato a lo mejor sería tener una pileta de decantación, donde el agua entra, baja de velocidad, y por el solo hecho de bajar de velocidad el agua, los sólidos tienen tiempo de precipitar. Que si es régimen turbulento, arrastra todos los sólidos y los arrastra hasta la bomba. ¿Se entiende lo que digo? Los estoy mareando. No es filtro, es decantación. Un filtro cuesta plata. La decantación no cuesta nada. Sí, cuesta una vez el hormigón de la pileta. Y limpiar una vez por año los fondos de la pileta de decantación. Sí, tiene razón. Eso o un sistema de filtrado. Denme elegir. Muéstrenme la chequera y denme elegir. Chicos, en esta materia no se nota, pero en esta materia todo lo que ustedes se les enseñe, todo lo que se comparta con ustedes, tiene un costado de plata. Y en esta materia, la plata, mientras menos sea, mejor. Porque la van a manejar ustedes. Y no va a ser de ustedes la plata. Entonces, si yo puedo poner una pileta de decantación, en vez de poner un sistema de filtrado, pongo una pileta de decantación. Y la limpio una vez por año. Si yo tengo que enfriar aire que contiene humedad, prefiero enfriar ese aire cuando está comprimido y cuando un montón de aire me ocupa un espacio muy chiquitito, hablemos de moles, que cuando me ocupa toda esta habitación. Esta habitación debe tener, no sé, 1000 metros cúbicos, por decir algo, de volumen. 1000 metros cúbicos. Si yo comprimo 10 veces los 1000 metros cúbicos, tienen 100 metros cúbicos. Filtrar y enfriar 100 metros cúbicos seguramente es por lo menos 10 veces más barato que enfriar 1000. Así que no lo es más. ¿Estamos? ¿Respondí tu pregunta? ¿Sí? ¿Seguro? O sea, esa elevación de temperatura también me ayuda a que la humedad no condense dentro del ¿Perdón? compresor. La elevación de temperatura que se produce no me ayuda a mí a evitar que condense la humedad. Sí, porque como dijo alguien, el aire en este tanquecito tiene temperatura porque fue comprimido. Pero yo no pienso hacer ningún esfuerzo para enfriarlo el aire. Si estando acá se va a enfriar solo. De hecho, los tanques pulmones tienen una purga. Y cuando yo les digo purga, soy demasiado sofisticado. Porque en el límite tiene una canillita. Y esa canillita a la noche, cuando yo termino de trabajar en la empresa y me estoy yendo a mi casa, la abro, sale todo el aire que guardé acá y sale todo el agua que condensó ahí adentro. Sí, hay purgas automáticas que cuestan un fangote de plata, no quiero ni averiguarlo, que cuando acá se juntaron 10 centímetros cúbicos, la purga hace y larga un chorro de agua con aire y después se cierra.
Pero eso cuesta plata, eso cuesta dinero. Hay veces que se justifica y a veces que no se justifica. ¿Estamos? ¿Preguntas?